¿Qué tal? Muy buenos días. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque nos sigues mirando con ojos de bondad, de ternura, de compasión, de misericordia. Gracias, Jesús Eucaristía, por manifestarte en una pequeñez tu amor tan grande. Meditamos hoy en la primera lectura de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 20, el Salmo 143 y el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo del 31 al 35. Si por mí estás allí en ese trozo de pan. El Evangelio de Lucas, Jesús manifiesta unas palabras y un deseo de reunir a todos los suyos, como una madre reúne a sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, si supieras cuánto hace Dios por reunirte, por acercarte a Él, que debería ser lo contrario, que nosotros tendríamos que hacer todo lo posible para que Dios esté más cerca de cada uno de nosotros, de ti, de mí. Pero es Dios el que trabaja para que no te alejes de Él. Por eso, el día de hoy meditemos las enseñanzas de Jesús. Y en un intento de clasificar las enseñanzas de Jesús, yo diría que hay algunas que son fáciles de comprender y relativamente fáciles de practicar. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice que hay un camino para la oración. Y ese camino básicamente es el que conocemos, es el Padre Nuestro. Es comprensible, es una oración que nos lleva toda la vida a entender. Pero uno puede empezar a avanzar en ella y uno puede practicar. Las otras enseñanzas de Jesús son fáciles de comprender, pero en cambio son muy difíciles de practicar. Por ejemplo, aquella de perdonar a los enemigos y de orar por los que nos persiguen. Cuando uno verdaderamente se encuentra con un enemigo, es decir, con alguien que quiere destruir con lo que es valioso en la vida de uno, destruir el hogar que se ha construido, eso resulta muy difícil, eso no es nada fácil. Ahí hay otro tipo de enseñanza. Hay enseñanzas de Jesús que resulta difícil de comprender, pero una vez comprendida, resulta fácil de practicar. Por ejemplo, la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Nos encontramos ahí con un pedazo de pan. Le sucede semejante a un milagro. Y decir que ahí está Jesucristo es muy difícil comprender. Se podría decir imposible de comprender.
Lo máximo que logra la razón humana es descubrir que Dios podría obrar de ese modo, para mostrarnos su amor. Pero es muy difícil de comprender, ¿sí o no? Cada vez que te encuentras en la Eucaristía y poder decir, ahí está Jesús. Y sin embargo, cuando uno llega a entender que esa es la voluntad de Jesús, cuando uno acepta, sobre todo en fe, esa verdad, pues no es tan difícil de practicar. Es acercarse al Santísimo Sacramento. Es comulgar estando en gracia de Dios. Digamos que esa es la condición de la vida cristiana. Y no parece excesivamente difícilmente practicar. No es algo como decir el martirio o volverse misioneros en tierras lejanas, en culturas que nunca hemos estado. Otra enseñanza de Cristo son difíciles de comprender y luego muy difícil de practicarla. Yo creo que tiene que ver con la cruz. Cuando Jesús nos habla de la cruz, ¿te acuerdas? Es difícil de comprender por qué uno tiene que asumir la cruz. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace mi vida más bien más fácil? Descansada, una vida descansada, una vida alegre, una vida más suave. Y hay gente que se pregunta eso. Y hay gente que está como que desacuerdo con Cristo. Y entonces tratan de practicar o de predicar o de imaginarse un cristianismo sin cruz, puesto que esto no funciona. ¿O acaso tú en ocasiones no quisieras vivir una vida sin cruz? Hay otras que son difíciles de comprender y uno no sabe exactamente cómo se tiene que practicar, cómo se tendría que practicar. Y en ese campo está el Evangelio de hoy, en el capítulo 13, donde Jesús habla de la importancia de Jerusalén. Realmente se necesita todo un recorrido en la Biblia. ¿Pero para qué? Para descubrir que ese es el lugar de la alianza. Y luego uno no sabe exactamente cómo aplicar eso. Pero yo sí creo que podemos obtener un poquito de luz con estas palabras el día de hoy. Jesús dice, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque no cabe separar a la nueva alianza y de la antigua alianza. Si la antigua alianza tiene su corazón en Jerusalén, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo Jesús 16, no es un nuevo se comienzo, nos narra lo que le sucedió como a Pablo y borrando a Silas lo que ha sucedido cuando antes. estaban en la cárcel. Él mismo dijo Dice la palabra que comenzaron que no había venido a destruir la ley, ¿no? Él no ha venido a destruir la ley, no ha venido a destruir nada, ni a destruirte a ti. y las cadenas cayeron. Lo único que vino es a En destruir este momento,
al Sé pecado, que estás atravesando no al pecador, circunstancias muy difíciles. no a ti, no a mí, sino Sé lo que el Cristo enemigo te vino está es a tentando darle muy fuerte. plenitud a esa ley. Sé que estás atravesando adversidades. Tampoco puede omitir Quizá a como Pablo Jerusalén y Silas, y empezar viviendo otra tu cosa, cárcel. decir, Dios no es un Dios que va No te angusties. destruyendo No te y desesperes. haciendo algo nuevo. No, Comienza a cantarle esta obra himnos a Dios. tiene un comienzo y Y continuamente esa va puerta avanzando de tu en el plan de cárcel Dios, se va a abrir. sin destruir nada. Y esa cadena va a caer. Todo es en No te continuidad angusties. con la En alianza este del momento no templo piensas en tu y de problema, Jerusalén. sino en la solución que es Cristo. Jesús tenía que No manifestar piensas en tu algo enfermedad, más grande sino en aquel y lo hizo que da la salud, que en es el el Calvario, en la Pascua Señor. Después y en se la abrirán las resurrección. puertas. Después caerán las cadenas. Miremos Ahora alaba, las enseñanzas de Jesús, bendice, glorifica que algunas son el fáciles, nombre del Señor. otras son Dilo con difíciles, nosotros. otras se pueden practicar, otras no se comprenden. Llena alabanza. Pero recuerda que en ninguna de las enseñanzas de Jesús no hay ninguna trampa. Lo que Jesús quiere es que puedas comprender y entender el amor que Él nos tiene. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Él está aquí. Este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Dilo. En adoración y en alabanza, este canto es para ti, Santo Dios. este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús. Alábalo, bendícelo. En adoración, en alabanza. Este canto es para ti, Santo Dios. este canto es para ti. Alabado seas, Jesús. Este canto es para Sí, Señor. ti, Señor Jesús. En